Capítulo 91. Antes de que Danzo pudiera lanzar su ataque contra Rasa, este ya había perdido la paciencia. Maldita sea. Deja de bromear. Soy el Kazekage. Soy el hombre que se convertirá en el Kazekage más fuerte. Rasa, flotando en lo alto del cielo, había presenciado todo lo que estaba sucediendo abajo. No lo pudo aceptar. No podía aceptar que las fuerzas de Tsunagakure que él había trabajado tan duro para liderar estuvieran siendo derrotadas de esta manera. No podía soportar ver cómo su pueblo se hundía en el abismo bajo su liderazgo. Y así, estalló. Con una rabia indescriptible y aterradora, Rasa desató casi todo su chakra. Este chakra en expansión se transformó rápidamente en una fuerza magnética aterradora. Bajo el control de esta fuerza magnética, todo el polvo de oro en el campo de batalla desafió la gravedad y se elevó por los aires. Todo el cielo se volvió dorado en un instante. Innumerables granos de polvo de oro comenzaron a girar a gran velocidad bajo la influencia de la fuerza magnética. Parecía un vórtice gigante colgando boca abajo en el cielo. A medida que el vórtice dorado giraba más rápido, la poderosa fuerza magnética que emanaba del cuerpo de Rasa incluso se transformó en rayos dorados. Rasa nunca se había sentido tan poderosa antes. Estimulado por intensas emociones, experimentó por primera vez esta fuerza aterradora. Fue como si finalmente hubiera comprendido la verdadera esencia de Magnet Release. El rayo dorado iluminó su rostro, retorcido por la excitación. ¿Puedes bloquear este ataque? ¿O elegirás huir y dejar que los ninjas de los alrededores carguen con el peso de este desastre? Danzo. Arcos dorados de electricidad, como dragones, volaron desde el vórtice, desgarrando el aire. Esta escena apocalíptica reflejó las expresiones de asombro y miedo de muchos. Señora Katsuyu, por favor prepárese para lanzar un ninjutsu médico a gran escala. Tsunade, observando el vórtice dorado que se formaba rápidamente en el cielo, se comunicó en silencio con la babosa azul y blanca en su hombro. Sin embargo, la usualmente gentil Lady Katsuyu dijo: si no detengo este ataque, aunque lo dé todo, me temo que no podré salvar tantas vidas. Tsunade se quedó en silencio. ¿Este tipo está loco? Miguri, vestido con su spandex verde, murmuró confundido. Un ninjutsu de tan gran escala, una vez que llega al campo de batalla, ni siquiera el ninja Suna podrá escapar, ¿verdad? Ante esto, el tranquilo Kakashi rápidamente dio una explicación. Este es el último recurso de Suna. El Kazekage no puede garantizar que golpee a Lord Danzo, así que está usando todo el campo de batalla como palanca. Un destello frío brilló en los ojos de Kakashi. Él apuesta a que Lord Danzo recibirá el golpe para proteger las vidas de los ninjas de Konoha en el campo. Para ser honesto, con las poderosas capacidades defensivas del Susanoo, siempre y cuando Danzo no reciba el ataque de frente, podría sobrevivir fácilmente a las consecuencias. En otras palabras, este ataque no representaba una amenaza real para Danzo, Fugaku o Shisui. Sus principales objetivos eran los ninjas comunes y corrientes. Según la especulación de Kakashi, dentro del alcance de esta técnica, la mayoría de los ninjas de nivel Chunin y Genin perecerían. Por supuesto, esto incluía no solo a los ninjas de Konoha, sino también a los ninjas de Suna. A Rasa no le importó. Después de todo, si las cosas seguían así, Suna estaba condenado de todos modos. Más le valía ir con todo. Ya sea que matara a Danzo o debilitara con éxito las fuerzas de Konoha, podía aceptar cualquiera de los dos resultados. El único arrepentimiento fue que Chiyo estaba demasiado cerca de Danzo, lo que le dificultaba evitar este ataque. Sin embargo, Chiyo, curtida en la batalla, permaneció tranquila. No solo no tenía miedo, sino que además había un toque de orgullo en sus ojos. Era como si estuviera contenta con el crecimiento de Rasa. Mi presión obligó a este tipo a abrirse paso en la batalla. Danzo miró a Rasa en el cielo, con el rostro lleno de sorpresa. En su memoria, el liberación magnética de Rasa en la historia original nunca había alcanzado el nivel de generar rayos. Tampoco jamás había poseído una técnica tan aterradora. La única posibilidad era que bajo la incansable presión de Danzo, Rasa hubiera logrado un gran avance y finalmente hubiera comprendido la verdadera esencia de Magnet Release. Bajo esta aterradora presión, Fugaku de repente se puso frente a Danzo. Señor Danzo, déjame encargarme de esto. Miró fijamente a Rasa con su Mangekyou Sharingan y su voz firme. Incluso si le costara la vida, nunca permitiría que la esperanza de paz para el clan Uchiha fuera destruida aquí. Pero Danzo rechazó de inmediato su oferta. Con una mano firme en el hombro de Fugaku, Danzo dijo con calma: Fugaku, no soy uno de los que heredó una falsa voluntad de fuego.
La llamada voluntad de fuego significa que en tiempos de crisis, somos personas como yo, los grandes árboles, quienes debemos levantarnos y arder para protegeros a vosotros, los nuevos brotes. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se queman sus brotes mientras yo me escondo y sobrevivo. Señor Danzo, las justas palabras de Danzo dejaron a Fugaku sin palabras. Shisui, mirando la espalda de Danzo, sintió que crecía aún más imponente. Sin embargo, necesito tu ayuda. En algún momento, un feroz espíritu de lucha se encendió en el rostro de Danzo. Colocó suavemente sus manos sobre los hombros de Fugaku y Shisui, y luego, chakra devorador, actívalo. Bajo la atracción de devorador de chakra, su poderosa destreza ocular fluyó rápidamente hacia el cuerpo de Danzo, fusionando la fuerza de los tres en uno. Después de todo, los ojos de Danzo, uno de Shisui y otro de Fugaku, compartían el mismo origen. Combinadas con el poder devorador de los 6 caminos, las tres fuerzas se fusionaron casi a la perfección. Cuando sus poderes se fusionaron, el aura de Danzo comenzó a elevarse, irradiando un espíritu de lucha inimaginable. Para él, este mundo lleno de sorpresas y variables era mucho más interesante que cualquier escenario predeterminado. Solo unos enemigos así podían excitarlo verdaderamente. Retiró las manos, con una sonrisa extendiéndose en su rostro. Baila, bailar. Bailemos juntos. Danzo levantó lentamente su mano derecha, dándole a Rasa en el cielo una sonrisa desafiante. Déjame ver tu fuerza, Rasa. Como si comprendiera la provocación de Danzo, Rasa también reveló una sonrisa maníaca. Esta vez te haré pagar, Danzo. Él agitó el brazo con fuerza. Esta vez, lavaría toda su humillación. Demostraría a todo el mundo ninja que él, Rasa, era el Kazekage más fuerte. En el instante siguiente, el vórtice giratorio a gran velocidad en el cielo se derrumbó en una sólida lanza espiral, cargada de una furia extrema y un deslumbrante rayo dorado. Descendió como la ira de los cielos, como si llevara la ira de los dioses. Lanzamiento de imán. Lanza descendente del trueno dorado. Danzo liberó todas las células Ashirama de su cuerpo, transformándose en un árbol gigante que creció rápidamente. Sus ojos manchados de sangre liberaron un poder ocular infinito, formando una armadura azul y verde que se alternaba sobre el árbol gigante, como una espada orgullosa apuntando directamente al cielo. Lanzamiento de madera. Árbol de lanza Susanoo blindado. Con el poder ocular combinado de Shisui y Fugaku, Danzo superó sus límites. Con su excepcional control del chakra, dominó Susanoo blindado con antelación. El chakra azul y verde se fusionaron, cubriendo el imponente árbol con una gruesa capa de armadura. Parecía una enorme espada ceremonial, como si pudiera dividir el cielo en dos. Arriba, la lanza dorada en espiral formada por innumerables granos de polvo dorado, acompañada por un deslumbrante rayo dorado, descendió con un rugido atronador. Esta fue la última técnica de liberación magnética de Rasa, lograda después de superar sus límites. Fue el verdadero pináculo del ninjutsu de liberación magnética. El Sharingan y la liberación de madera. Liberación de imán. Representaban las fuerzas más fuertes de Konoha y Sunagakure. Y ahora decidirían quién sería el vencedor. La espada de los cielos y la lanza dorada finalmente chocaron en ese momento, bajo la atenta mirada de todos. Auge. Este fue un choque de titanes. La inmensa fuerza y las ondas de choque generadas por la colisión casi destrozaron el espacio circundante. Los rayos se dispersaron como dragones y la espada azul verdosa emitió un chillido aterrador. Los cielos y la tierra cambiaron de colores. Comenzaron a aparecer grietas en las superficies tanto de la lanza como de la espada. Se escuchó un sonido como si el aire se rompiera, seguido por una intensa luz blanca que surgió del punto de colisión. Una enorme cantidad de chakra convergió, envolviendo los fragmentos de la lanza y la espada, formando una gigantesca esfera de energía blanca en el aire. En el siguiente momento explotó. Auge. La luz blanca cegadora hizo imposible que alguien mantuviera los ojos abiertos. La ensordecedora explosión llenó los oídos de todos con un zumbido insoportable. La inmensa energía liberada en ese instante, mezclada con chakra y polvo dorado, explotó hacia afuera desde el cielo. Parecía como si hubiera salido un sol deslumbrante. La aterradora onda de choque comprimió el aire, creando una tormenta furiosa que arrasó todo el campo de batalla. El intenso flujo de aire hizo que fuera casi imposible para alguien mantenerse en pie. Uno podría imaginar que si Danzo no hubiera bloqueado el ataque en el aire, todo el campo de batalla habría sido destruido en un instante. Ya sea de Suna o de Konoha, quizás solo uno de cada 10 habría sobrevivido.
Bajo la luz cegadora, el suelo bajo los pies de Danzo comenzó a derrumbarse, y el Susanoo blindado en su brazo de liberación de madera comenzó a desmoronarse. Pero a Danzo no le importó. De pie sobre el suelo desmoronado, el Byakugan en su frente observaba continuamente la situación de arriba. Cuando vio a Rasa, quien había desatado su técnica definitiva, cruzando los brazos y usando el flujo de aire para retirarse en la distancia, mirando arrogantemente todo, Danzo finalmente sonrió. El momento que Danzo había estado esperando había llegado. Varios shuriken aparecieron en su mano, girando rápidamente bajo la influencia del chakra de liberación del viento. Como su chakra se había agotado casi por completo en el ataque anterior, Danzo liberó directamente una enorme cantidad de chakra de la bestia con cola, infundiéndolo en el shuriken. La infusión de chakra de la bestia con cola convirtió al shuriken en un profundo color carmesí. Lanzamiento de viento. Shuriken de la bestia con cola. Usando lo último que le quedaba de fuerza, Danzo lanzó el shuriken al cielo. Bajo la luz cegadora, varias rayas carmesí se dispararon hacia arriba, dirigiéndose directamente hacia Rasa. La razón para utilizar múltiples shuriken fue que el flujo de aire explosivo había hecho que el espacio circundante fuera extremadamente inestable. Por lo tanto, se necesitaban múltiples shuriken para despejar el caótico flujo de aire y asegurar un golpe preciso al objetivo. Guiadas por la precisión del Byakugan, las rayas carmesí atravesaron la luz cegadora y se expandieron rápidamente ante la mirada sorprendida de Rasa. Desafortunadamente, antes de que Danzo pudiera ver a Rasa dividirse en dos, la intensa luz blanca y la onda de choque explosiva envolvieron todo. En el momento siguiente, el campo de batalla quedó en silencio. La visión de todos se llenó de luz blanca y sus oídos quedaron abrumados por la explosión. Esto creó un silencio breve y extraño. A medida que la luz blanca se disipaba lentamente, el campo de batalla ya no se parecía a la ciudad que alguna vez fue. Ahora era un páramo desolado. Y aquellos que estaban directamente debajo de la explosión, como Danzo y los demás, sin duda sufrieron el mayor impacto. El cráter, ya de por sí enorme, se había hundido varios metros más, esto hizo que los corazones de los ninjas de Konoha se hundieran hasta el fondo. ¿Ya está decidido el resultado? Kakashi apartó una roca tallada con la cabeza de un perro y escudriñó rápidamente el campo de batalla. No solo Kakashi, sino todos los ninjas que habían sobrevivido a la explosión, ya sea de Suna o Konoha, esperaban ansiosamente el resultado de este enfrentamiento. Después de todo, el resultado de esta batalla entre los dos más fuertes influiría enormemente en el curso de toda la guerra. Bajo la mirada expectante de todos, un brazo esquelético verde surgió de los escombros. Con un fuerte estruendo, la enorme roca fue destrozada por el Susanoo verde. Una vez más, el imponente esqueleto verde apareció en el campo de batalla. Shisui miró a su alrededor y luego usó la enorme mano de Susanoo para levantar a Danzo en el aire. En ese momento, la parte superior del cuerpo de Danzo estaba completamente desnuda, y solo quedaban obstinadamente las vendas alrededor de sus ojos. Ante la atenta mirada de todos, levantó el brazo en alto. Todos, hemos ganado. Capítulo 92. Hemos ganado. En la alta plataforma levantada por el gigante verde, Danzo levantó lentamente sus manos. Sangre carmesí goteaba de sus ojos, pero su expresión permanecía tranquila. Su voz ligeramente ronca tenía un tono firme que llegaba a todos los rincones del campo de batalla. En un instante, todos los ninjas de Konoha que se habían levantado de las ruinas recuperaron rápidamente el sentido. No importaba cuán heridos o exhaustos estuvieran, levantaban los brazos y vitoreaban hacia la figura que estaba en el centro del campo de batalla. Ganamos. Hemos ganado. Larga vida a Konoha. Estos vítores abrumadores finalmente se fusionaron en una sola frase. ¡Viva el señor Danzo! Debido a su abrumadora emoción, muchos de los heridos reabrieron sus heridas, provocando que incluso el normalmente gentil Katsuyu se exasperara un poco. Este anciano realmente tiene algunas habilidades. Tsunade miró la espalda de Danzo, sus ojos brillaban con admiración. Se podría decir que esta guerra cambió por completo la visión tradicional que tenía de su tío mayor. Al principio ella pensó que él era simplemente un villano despreciable y conspirador que solo trabajaba en las sombras. Pero en el campo de batalla, había demostrado una fuerza inmensa y un carisma tan aterrador. Un estilo tan decidido era algo que incluso su maestro no podría igualar. En un período de guerra como ese, tener un líder tan firme fue sin duda una bendición para Konoha. Por otro lado, Migui también se vio atrapado en el frenesí. Un verdadero hombre debería ser así. Señor Danzo, tú eres mi dios. Señor Danzo, déjame quemar mi juventud contigo.
Migui vitoreó salvajemente. En ese momento, Danzo, quien lo había alentado y guiado, incluso había superado al Hokage en su corazón. Aunque Kakashi encontró las payasadas de Gui algo ridículas, él también sintió una profunda sensación de asombro cuando miró la espalda de Danzo. Si los ninjas que completaban misiones solo podían ser llamados pequeños héroes, entonces Danzo ahora le estaba mostrando a Kakashi lo que realmente significaba ser un gran héroe. Maldita sea, la fuerza de este anciano es realmente aterradora. A diferencia de la emoción de los ninjas de Konoha, Meiterumi sintió una profunda sensación de cautela hacia Danzo. Sin saberlo, el corazón del futuro Mizukage había sido completamente moldeado por Danzo. Por supuesto, esto no fue por amor. Fue una mezcla compleja de odio, desconfianza e incluso miedo. La luz del fuego iluminará el pueblo y hará brotar nuevas hojas. Entonces este es el verdadero significado de la voluntad del fuego. Shisui murmuró mientras miraba la espalda de Danzo. Sus ojos se volvieron más brillantes y claros, hasta que finalmente ardieron como llamas. En ese momento, finalmente comprendió verdaderamente el significado de la voluntad del fuego. Finalmente había visto cómo Danzo, su maestro y mentor, encarnaba y practicaba la voluntad del fuego a través de sus acciones. Se podría decir que las dudas que habían plagado el corazón de este joven se habían desvanecido por completo en este momento. Sintió que había encontrado el camino a seguir. A diferencia de la emoción y los vítores de los ninjas de Konoha, los Sunanin sobrevivientes estaban pálidos y miraban a su alrededor en un intento de encontrar a su líder. Desgraciadamente, la realidad les asestó un duro golpe. Por mucho que buscaron, no pudieron encontrar al Kazekage Rasa ni a la consejera mayor Chiyo. Este fue casi un golpe fatal para las fuerzas de Suna. En la batalla decisiva entre los dos líderes, un lado se puso de pie y declaró la victoria, mientras que el otro aparentemente había desaparecido. Ya sea que hubieran muerto o huido, esto era algo que sus fuerzas no podían soportar. Entonces, al darse cuenta de la verdad, algún Sunanin decidió huir. Y este comportamiento sin duda desencadenó un efecto de bola de nieve que condujo a una retirada masiva. En un instante, todos los Sunanin que aún podían moverse se dispersaron como un enjambre caótico de hormigas. Al ver esto, Danzo, por supuesto, no pudo permanecer indiferente. Miró a su alrededor y una aterradora intención asesina irradiaba de él, extendiéndose rápidamente en todas direcciones. Todos los Sunanin, escuchen. Quienes entreguen sus armas no serán asesinados. Aquellos que intenten huir o se atrevan a defenderse serán ejecutados sin piedad. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todos los ninjas de Konoha presentes se animaron instantáneamente. Sacaron kunais de sus bolsillos, listos para actuar. Pero para sorpresa de todos, bajo la severa orden de Danzo, los miles de Sunanin presentes se detuvieron en seco. Esta era la autoridad que Danzo se había ganado. Incluso en los corazones de sus enemigos, fue efectivo. Así se desarrolló la escena más extraña de la guerra. Las fuerzas de Konoha, numéricamente inferiores, comenzaron tranquilamente a capturar a las fuerzas de Suna, más grandes. Y este último ofreció poca resistencia. Por supuesto, hubo cierta resistencia. Pero aquellos que se atrevieron a resistir fueron rápidamente reprimidos por Kakashi y su equipo. El caótico campo de batalla se calmó gradualmente a medida que Konoha logró esta gran victoria. En este punto, Danzo finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Aunque Konoha también había sufrido pérdidas significativas en esta guerra, los resultados fueron sin duda gratificantes. Esta batalla por sí sola probablemente paralizaría la fortuna nacional de la Tierra del Viento durante los próximos 10 o incluso 20 años. No era una exageración decir que durante los próximos 20 años, las fuerzas de Tsunagakure no se atreverían a poner un pie en la Tierra del Fuego. Sin embargo, Danzo no tenía tiempo para pensar en eso ahora. Después de reunir a los prisioneros, inmediatamente ordenó a Shisui, que estaba a su lado. Envía a todos los ninjas de reconocimiento a buscar al Kazekage en dirección al país del viento. Vivo o muerto, debemos encontrar su rastro. El ojo expuesto de Danzo se entrecerró, emitiendo una fría intención asesina. En el momento de la explosión, había lanzado su cuidadosamente preparado liberación de viento, shuriken de bestia con cola hacia Rasa. En tan desprevenido estado, su ataque debería haber sido fatal. Incluso si Rasa no estaba muerto, probablemente estaba gravemente herido. Si pudieran capturar al Kazekage, Konoha realmente habría ganado a lo grande esta vez. ¿Sí? Shisui aceptó rápidamente la orden y lideró el equipo de búsqueda como discípulo de Danzo. La limpieza posterior a la batalla continuó hasta el atardecer.
Los miles de prisioneros de Suna fueron clasificados y encarcelados según su fuerza. Los genin Nin ordinarios eran simplemente atados con cadenas para evitar que formaran sellos manuales. En cuanto a los ninjas de nivel Junin, incluidos los Junin especiales, su chakra estaba sellado con técnicas de sellado especializadas y estaban vigilados las 24 horas del día. No era que Danzo no quisiera matarlos directamente, pero el valor escondido dentro de estos ninjas era simplemente demasiado grande. No solo podían extraer una gran cantidad de información sobre Sunagakure y varias técnicas secretas de sus mentes, sino que también podían servir como material de investigación y trabajo de alto valor. Después de la guerra, también podrían intercambiarse por recursos con Sunagakure. En resumen, tenían muchos usos. Solo después de arreglar todos estos asuntos, Danzo, como comandante, finalmente tuvo tiempo para descansar. Acostado en su litera, comenzó a repasar los logros de esta batalla. Lo que descubrió lo dejó en shock. Gracias a su actuación heroica e individualista, Danzo había cosechado una cosecha enorme. Las recompensas fueron variadas y abundantes. Después de todo, en ese momento, no había un solo ninja de Konoha que no sintiera una inmensa gratitud hacia Danzo. De esta manera, había cosechado una amplia gama de recompensas. Mientras comenzó a examinarlos ansiosamente, lo primero que llamó su atención fue una habilidad para la vida: movimientos de manos de alta velocidad. Oh, el que sabe, sabe. Danzo apretó el puño, sintiendo que parecía, quizás, un poco más ágil. Pero las recompensas más escandalosas aún estaban por llegar, como 108 estilos de aplausos, que introdujo 108 técnicas diferentes, y 100 maneras de ganarse a su jefe. Danzo se quedó sin palabras. Él era el anciano estimado de Konoha, el líder de la raíz. La única persona en Konoha que podría considerarse su superior era el Hokage, Hiruzen Sarutobi. Si usara los métodos descritos en esta habilidad para conquistar a Hiruzen, el rostro de Danzo se oscureció. La imagen mental era demasiado horrible para contemplarla. Él rápidamente sacudió la cabeza, disipando esos ridículos pensamientos. Después de filtrar las habilidades inútiles, finalmente identificó las recompensas que realmente mejorarían su fuerza. El primero fue el Susanoo de Shisui Fugaku. Como Danzo ya había dominado la primera etapa de Susanoo, los paquetes de habilidades extraídos de ambos elevaron directamente su Susanoo a la tercera etapa. En comparación con la caja torácica de la primera etapa y el esqueleto parcial de la segunda etapa, el Susanoo de la tercera etapa ahora tenía carne completa y parecía un gigante con solo la parte superior del cuerpo. No solo mejoraron sus capacidades defensivas, sino que también mejoraron las opciones ofensivas de Danzo. Aunque Danzo había activado exitosamente su Susanoo blindado, perfecto, durante la batalla con Rasa tomando prestado el poder ocular de Shisui Fugaku, eso se logró a través de medios externos y no representaba su verdadera fuerza. Además, como Danzo poseía dos Mangekyou Sharingan diferentes, su Susanoo podía cambiar libremente entre el azul claro de Fugaku y el verde de Shisui. Por supuesto, el que principalmente mostró al público fue el Susanoo verde de Shisui. De esta manera, si alguien lo cuestionaba, podría usar la herencia de sangre como excusa. Después de todo, Uchiha Kagami y Shisui eran abuelo y nieto. Era natural que el color de su chakra y los patrones de Mangekyou fueran similares, ¿verdad? En cualquier caso, en los muchos años transcurridos desde la fundación de la aldea, ningún par de Uchiha con parentesco de sangre habían despertado el Mangekyou. ¿Quién podría decir si las relaciones de sangre afectarían los patrones del Mangekyou? En cuanto a Uchiha Fugaku, Uchiha Itachi y Uchiha Sasuke, su Mangekyou aún no se había manifestado. Si recordaba correctamente, Itachi todavía era solo un niño. Quizás podría reclutarlo en la raíz y entrenarlo adecuadamente, pero antes de llevarlo a la raíz, Danzo tendría que evaluar cuidadosamente su estado mental. De lo contrario, si Itachi terminara eliminando la raíz por el bien de la aldea, eso sería un poco demasiado trágico. La idea de que Itachi dijera: "No habrá una próxima vez, señor Danzo", lo inquietó un poco. Palabras de despedida de Itachi a Sasuke, dejando de lado estas preocupaciones futuras, Danzo volvió a centrar su atención en sus ganancias. La segunda recompensa fue el ninjutsu médico de rango Adetsunade, bisturí de chakra. No había mucho que decir al respecto. Como técnica de rango A, su poder ofensivo era bastante impresionante. Si pudiera combinarlo con sus técnicas de liberación del viento, debería producir excelentes resultados. A continuación, la tercera recompensa fue 8 puertas. Cuarta puerta. Puerta del dolor de Midway. Las 8 puertas realmente comenzaron a brillar en la cuarta puerta.
Puerta del dolor. Después de abrir esta puerta, la fuerza del usuario aumentaría significativamente, aunque también causaría algún daño al cuerpo. Sin embargo, esta técnica era algo redundante para Danzo por el momento. Lo único que valía la pena esperar era su potencial. Si pudiera progresar hasta la octava puerta, Puerta de la Muerte, y combinarla con la técnica prohibida del clan Uchiha, Izanagi, Danzo se volvería verdaderamente imparable. Incluso si Madara Uchiha resucitara, Danzo se atrevería a enfrentarlo. En el peor de los casos, podría seguir el plan original e implantar un montón de Sharingan, y luego liberar todo su poder. Además, Danzo había obtenido con éxito la técnica de liberación de rayo de rango S de Kakashi, Chidori. Combinado con el talento de liberación relámpago de rango A que había adquirido previamente, Danzo ahora podría considerarse medio maestro de liberación relámpago. Hablando de eso, con los numerosos paquetes de habilidades que había adquirido, Danzo ahora poseía chakra de todos los tipos de naturaleza. Y su talento en cada uno de ellos era bastante bueno. Liberación del viento fue su nivel más fuerte. El talento liberación relámpago había alcanzado A, los demás elementos estaban en B. En cierto sentido, ¿no podría considerarse a Danzo una versión de bajo presupuesto del profesor de ninjutsu? Si usara sus puntos de habilidad para mejorar todos estos talentos al rango S, incluso Hiruzen Sarutobi tendría que buscar humildemente su consejo. Por supuesto, eso no era realista por ahora. Además de los paquetes de habilidades, Danzo también había ganado una gran cantidad de puntos de habilidad. Debido a la admiración unánime de los ninjas de Konoha, sus puntos de habilidad se habían disparado a 5069. Y esto estaba lejos del límite de Danzo. Después de todo, la noticia de esta gran victoria aún no se había difundido. Una vez que llegó a la aldea y se extendió por toda la Tierra del Fuego, los puntos de habilidad de Danzo seguramente experimentarían otro aumento. Capítulo 93. Danzo lidera a las fuerzas de Konoha para derrotar a las fuerzas de Tsunagakure en el país de la lluvia. El Kazekage Rasa y la consejera mayor Chiyo de Tsunagakure han desaparecido. Se desconoce su paradero. La noche en que terminó la guerra, esta noticia llegó a las principales potencias a la mayor velocidad posible. En una ciudad oasis en el desierto del sur de la Tierra del Viento. Yagura, el Mizukage, miró el informe de inteligencia que tenía delante y una sonrisa se extendió por su rostro. ¿Ese viejo Danzo realmente se movió tan rápido? Las imponentes figuras de Fubuki Suikazan y Biwa Juzo también se inclinaron. ¿Qué pasa, señor Mizukage? Ante las preguntas de sus dos capaces subordinados, los ojos de Yagura brillaron con arrogancia. Las fuerzas de Konoha han derrotado a las fuerzas de Tsunagakure. El Kazekage y Chiyo han desaparecido. Al escuchar esto, Fubuki Suikazan y Juzo también mostraron signos de emoción. Sin el Kazekage, Tsunagakure será, sin duda, un caos. Ahora es el momento perfecto para continuar nuestra ofensiva. Fubuki Suikazan se mostró especialmente entusiasmado. Quizás para compensar su fracaso anterior contra Danzo, Fubuki Suikazan se había desempeñado excepcionalmente bien en las batallas contra Tsunagakure. Se había enfrentado repetidamente al famoso usuario del estilo quemar de Suna, Pakura, y había brindado una ayuda significativa al avance de Kirigakure. Hasta ahora, bajo el liderazgo de Yagura, las fuerzas de Kirigakure, compuestas por 2500 hombres, habían ocupado con éxito varias ciudades oasis y áreas clave productoras de sal en el sur de la Tierra del Viento. Esto había causado problemas importantes para la Tierra del Viento y Tsunagakure. Después de todo, estas regiones productoras de sal del sur contribuían con aproximadamente el 30% de los ingresos fiscales de la Tierra del Viento. Si no pudieran recuperarse a tiempo, tendría un impacto masivo en la cadena financiera de la Tierra del Viento. A diferencia de la postura agresiva de Fubuki Suikazan, Juzo se mantuvo relativamente tranquilo. Señor Mizukage, creo que deberíamos confirmar el estado del Kazekage Rasa y la anciana Chiyo antes de tomar más decisiones. Si esos dos no están muertos, es posible que Tsunagakure busque rápidamente la paz con Konoha y luego concentre sus fuerzas contra nosotros. Estas palabras enfriaron rápidamente el entusiasmo de Yagura por lograr más victorias. Juzo tenía razón. Entre las naciones, solo hay intereses. No creía que el intrigante Danzo continuaría luchando contra Tsunagakure hasta la muerte. Siempre que Tsunagakure ofreciera un precio lo suficientemente tentador, Danzo seguramente terminaría la guerra rápidamente y luego vería a Kirigakure y Tsunagakure destrozarse mutuamente. Además, el terreno desértico no era ideal para que los ninjas de Kirigakure utilizaran sus fortalezas.
Las zonas costeras eran manejables, pero una vez que se aventuraron más profundamente en el desierto, el costo de utilizar técnicas de liberación de agua aumentó significativamente. Por lo tanto, tenían que estar preparados para un contraataque a gran escala de Tsunagakure. En ese caso, aprovechemos esta oportunidad para presionar a las fuerzas de Suna, saqueemos rápidamente los pueblos oasis circundantes y luego esperemos y veamos. ¿Sí? ¿Ese viejo bastardo realmente derrotó a Tsunagakure tan rápido? El tercer Raikage, conocido como el ninja ofensivo y defensivo más fuerte del mundo shinobi, se sentó imponente en su trono Raikage. Su mirada estaba llena de dudas mientras miraba el informe de batalla. Como ninja de la misma era, el tercer Raikage creía que tenía una comprensión decente de Danzo. En su impresión, el hombre conocido como la oscuridad de Shinobi era aficionado a los planes y complots turbios. Pero esta vez, Danzo había cambiado por completo su estilo habitual, participando en 3 batallas directas contra la alianza Tsunakumo, Kirigakure y Tsunagakure. Esto realmente le desconcertó. Pero el informe de batalla estaba ahí, y había sido verificado por espías tanto de Konoha como de Tsunagakure. No había duda de su autenticidad. Por lo tanto, el tercer Raikage solo podía atribuir este cambio a la nueva confianza de Danzo después de dominar el elemento madera. Sin embargo, esto no fue necesariamente algo malo para Kumogakure. Después de todo, después de consecutivas batallas a gran escala, Konoha probablemente había sufrido pérdidas significativas. En esta situación, Kumogakure podría presionar a Konoha para que ceda algunos beneficios, y Wagakure. La noticia de que Danzo había liderado a Konoha a una gran victoria sobre Tsunagakure también llegó al escritorio de Noki. El anciano Tsuchikage tenía una expresión preocupada mientras leía el informe. Aunque también era un Kage de tercera generación, Noki era significativamente mayor que Hiruzen Sarutobi y Danzo. Lógicamente, un ninja de su edad debería haber experimentado una disminución considerable en su fuerza. Pero este anciano había logrado mantener su competitividad gracias a su raro Kekkei-tota, liberación de polvo, y sus incomparables técnicas de liberación de tierra que desafiaban la gravedad. Aún así, Noki tenía una gran preocupación. La cuestión de la sucesión. Este siempre había sido un problema difícil para Iwagakure. El hijo de Noki tenía un talento promedio y no era apartamento para heredar el puesto de Tsuchikage. El Jinchuriki de 4 colas, Resi, que tenía el talento necesario, tenía opiniones políticas que chocaban con las de Noki, lo que lo convertía en una opción poco confiable. Así, Noki había dirigido su atención hacia su discípulo, Deidara, quien poseía el Kekkei Genkai y liberación de explosión. El problema era que Deidara era un completo alborotador. A pesar de su excepcional talento e intelecto, estaba obsesionado con su supuesto arte, y a menudo detonaba bombas en la aldea, lo que llevó a Noki al borde de la locura. No tuvo más remedio que encarcelarlo. En contraste, observe el desempeño de Konoha en el campo de batalla. Estaban repletos de talento. Los Sannin todavía estaban en su mejor momento, y el destello amarillo, Minato Namikaze, ya se había hecho un nombre. Antes de que Minato pudiera llegar a la mediana edad, la siguiente generación, Kakashi Shisui Uchiha, ya había alcanzado prominencia. Suspiro, me pregunto cuánto tiempo más podrá aguantar este viejo cuerpo mío. Noki suspiró. Lo que le preocupaba no era el presente sino el futuro. Antes de que pudiera terminar su suspiro, un dolor agudo le atravesó la parte baja de la espalda. Mi espalda, mi espalda. Konoha. Cuando Hiruzen Sarutobi vio el informe de batalla de primera línea, su expresión fue una mezcla de emociones. Él era feliz e infeliz al mismo tiempo. Feliz porque su antiguo camarada había logrado algo notable. Liderando las fuerzas de Konoha a la victoria contra probabilidades abrumadoras, Danzo había sacado a Konoha de su precaria situación. Con las guerras contra Kirigakure y Tsunagakure terminadas, Konoha había perdido 2 adversarios. El entorno geopolítico había mejorado significativamente, y ahora Konoha solo tenía que lidiar con la Tierra de la Tierra y la Tierra del Rayo. Descontento porque su viejo camarada había logrado demasiado. Habían sido entrenados por el mismo maestro. Ahora, Danzo había derrotado a Kirigakure y Tsunagakure, e incluso a la mitad de Kumogakure. Con logros tan ilustres, ¿dónde dejaba eso a Hiruzen, el Hokage? Con tan inmenso prestigio, ¿qué pasaría si Danzo decidiera conseguir apoyo y tomar el poder? Sin mencionar que Danzo había aceptado a un discípulo Uchiha sin consultarle. ¿Qué estaba intentando hacer? ¿Traicionar su alianza anti-Uchiha? ¿Reconciliarse con los Uchiha y ganar su apoyo? En resumen, las recientes acciones de Danzo habían despertado la cautela de Hiruzen.
Y a medida que el prestigio de Danzo seguía creciendo, también lo hacía la inquietud de Hiruzen. Danzo, hago esto por tu propio bien. Con un suspiro, Hiruzen cerró los ojos. Frontera entre la tierra de la lluvia y la tierra del viento. La noche había envuelto el cielo, y la única luna estaba oculta tras nubes oscuras. Cayó una ligera llovizna, sumiendo el mundo en la oscuridad. De repente, una figura emergió del caudaloso río. Si Danzo hubiera estado allí, habría reconocido a esta persona a través de su Byakugan como la anciana desaparecida de Tsunagakure. Chilló. Su figura encorvada estaba completamente empapada. Esta era una medida necesaria para su escape. Después de todo, Konoha poseía la habilidad de reconocimiento más poderosa del mundo shinobi, el Byakugan. Si hubiera tomado la ruta habitual, la habrían detectado fácilmente. Así que no tuvo más remedio que utilizar el río turbulento para evadir la persecución. En la oscura orilla del río, Chilló tiró del aire con fuerza. Mientras sus dedos se movían, las cuerdas de chakra casi invisibles se tensaron, atrayendo otra figura oculta en el río a la superficie. Esta figura no era, por supuesto, una marioneta, sino el Kazekage desaparecido, Rasa. A diferencia de Chilló, Rasa estaba completamente inconsciente. Además, tenía una herida enorme que le iba desde el hombro hasta el abdomen. Esto fue causado por el shuriken de liberación del viento de Danzo. Como Rasa fue tomado por sorpresa, la herida fue profunda e incluso dañó sus órganos internos. Si Chilló no hubiera usado sus cuerdas de chakra para realizar el tratamiento de emergencia y los puntos, Rasa habría muerto hace mucho tiempo. Salvar a Rasa fue la razón principal por la que Chilló abandonó las fuerzas de Tsunayuyo. Después de todo, el tercer Kazekage, aclamado como el más fuerte, había desaparecido justo antes del estallido de la guerra. Si el recién nombrado cuarto Kazekage también muriera aquí, Tsunagakure realmente colapsaría. Así que Chilló no tuvo elección. Desafortunadamente, las heridas de Rasa eran demasiado graves y, después de un retraso tan largo, sus órganos internos comenzaron a fallar. Su fuerza vital se estaba agotando rápidamente y estaba al borde de la muerte. Frente a esta situación, incluso Chilló, cuyo ninjutsu médico estaba entre los 3 mejores del mundo shinobi, solo podía mirar con desesperación. A medida que el cuerpo de Rasa se enfriaba, la desesperación en el rostro de Chilló se desvaneció gradualmente, reemplazada por determinación y resolución. Pase lo que pase, no dejaré que mueras aquí. Chilló comenzó a murmurar para sí misma. Su mente recordó rápidamente las escenas de la batalla. No se podía negar que el lanzamiento magnético de Rasa había superado al del Kazekage anterior. Por eso Chilló había hecho todo lo posible para salvarlo. Mientras Rasa sobreviva, Tsunagakure podría dar a luz a un Kazekage realmente más fuerte. Con este pensamiento, el corazón de Chilló finalmente se calmó. Muy bien, dejemos que esta anciana arriesgue su vida para asegurar un futuro para Tsunagakure. Se levantó lentamente y colocó su mano curtida y arrugada sobre el pecho de Rasa. Entonces, con una mirada resuelta, la anciana activó la técnica prohibida de rango S desarrollada por Tsunagakure, pero sellada debido a preocupaciones humanitarias. Técnica de reencarnación de vida. Esta era una de las 2 únicas técnicas en el mundo shinobi capaces de revivir a los muertos. Su principio era simple. El usuario gastaría su propio chakra y fuerza vital para invocar el alma del difunto y restaurar su fuerza vital hasta que el chakra del usuario se agotara por completo. Para un shinobi, agotar su chakra significaba una cosa: la muerte. En resumen, esta técnica intercambiaba la vida del usuario por la vida del fallecido. Por razones humanitarias, esta técnica quedó en secreto después de su desarrollo. Chilló había aprendido esta técnica prohibida porque quería revivir a su hijo y a su nuera. Para compensar el amor que su nieto se había perdido. Pero ahora parecía que ese sueño quedaría sin cumplirse. Lo siento, Sasori. Chilló se disculpó en su corazón y luego activó la técnica. Cuando la técnica prohibida hizo efecto, una luz verde que representaba la vida emanó de la mano de Chilló. Todo el chakra de su cuerpo se convirtió instantáneamente en una fuerza vital creciente que fluyó a través de su palma hacia el cuerpo de Rasa. La poderosa fuerza vital hizo que el cuerpo de Rasa recuperara su vitalidad. Sus órganos enfermos recuperaron su función, su corazón volvió a latir con fuerza y la herida profunda sanó visiblemente, formando costras. En marcado contraste con esta escena de vitalidad estaba la condición de Chilló. Su chakra se estaba drenando rápidamente, lo que hacía que su cuerpo se marchitara y su fuerza vital se agotara. Cuando Rasa abrió los ojos, Chilló ya se había convertido en un cadáver sin vida que yacía tranquilamente a su lado.
En su mano tenía una carta para Rasa. Tan pronto como Rasa se despertó y vio el cuerpo de Chiyo, entendió todo. Recogió la carta apresuradamente. Rasa, recuerda, después de mi muerte, no te preocupes por mi cuerpo. Regresa al país del viento lo antes posible y, en nombre del Kazekage, busca la paz con Konoha cueste lo que cueste. Si Danzo hace exigencias excesivas, puedes pedirle al Daimyo que presione al Daimyo del fuego, influyendo en las decisiones de Danzo a través del Hokage. Tras hacer las paces con Konoha, moviliza todas tus fuerzas para detener la invasión de Kirigakure. Una vez que tengas la ventaja, prioriza las negociaciones con ellos. No te dejes arrastrar a un atolladero. Recuerda una cosa, no busques venganza contra Konoha. Y menos contra Danzo. Lo que el país del viento necesita ahora es recuperar y nutrir a la próxima generación de shinobi. Rasa, el futuro de Tsunagakure está en tus manos. Por último, tengo una pequeña petición. Si alguna vez conoces a Sasori, por favor dile esto, la abuela lo ama. Después de leer la carta, incluso el notoriamente despiadado Rasa no pudo contener las lágrimas. Esta anciana, que había vivido múltiples guerras shinobi, había dedicado sus últimos pensamientos y planes por completo a la aldea. Ella incluso había pagado el máximo precio por ello, y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 94. Al final, Rasa decidió desviarse ligeramente de las instrucciones finales de Chiyo. Usó su polvo de oro para llevarse el cuerpo del anciano asesor. Cuando el equipo de rastreo de Shisui llegó a la escena, Rasa hacía tiempo que había desaparecido. Sin embargo, gracias a sus meticulosas habilidades de observación, Shisui logró encontrar algunos rastros de polvo de oro en el suelo. Parece que Kazekage Rasa todavía está vivo, concluyó Shisui. Capitán Shisui, ¿deberíamos continuar la persecución? Preguntó un Chunin del clan Inuzuka, con los ojos brillando con reticencia. No solo él, sino otro ninja Iga también mostró signos de falta de voluntad. Después de todo, este era el Kazekage. Si pudieran capturar personalmente a un Kage, qué logro increíble sería. Ya fuera para intercambiar por poderosos ninjutsu para mejorar o para reclamar una recompensa y disfrutar de un retiro cómodo, capturar al Kazekage lo haría todo posible. Sin embargo, al mirar la frontera que tenía delante, Shisui negó con la cabeza. Allá adelante está la tierra del viento. Todas las unidades, retírense. Poco después, los detalles de la misión de reconocimiento fueron entregados a Danzo. Entonces, ¿se encontraron rastros de polvo dorado y sangre de Rasa? Parece que no está muerto, dijo Danzo, llegando a la misma conclusión que Shisui. Sin embargo, dada la situación actual, el hecho de que Rasa estuviera vivo o muerto ya no tenía un impacto significativo en el panorama general. Lo que más preocupaba a Danzo era por qué Rasa no había muerto. Basándose en las manchas de sangre que Shisui y los demás habían encontrado, el shuriken de liberación del viento de Danzo debería haber dado en el blanco. En circunstancias tan poco preparadas, y teniendo en cuenta las capacidades físicas y la constitución promedio de Rasa, sobrevivir era casi imposible. A menos que, de repente Danzo pensó en alguien. Chiyo, la consejera mayor de Tsunagakure. Si hubiera usado la técnica prohibida reencarnación de la vida, sacrificando su propia vida para revivir a Rasa, entonces todo tendría sentido. Después de todo, en la historia original, Chiyo había usado esta técnica para revivir con éxito a Gaara después de que Akatsuki le drenó el chakra. No esperaba que sacrificaras tanto por Tsunagakure, reflexionó Danzo. Siendo honestos, no había una distinción real entre el bien y el mal en Tsunagakure o Konoha. Era simplemente una cuestión de perspectivas diferentes. Así, Danzo no pudo evitar sentir cierta admiración por el autosacrificio de Chiyo por el bien de su aldea. Sin embargo, a pesar de la admiración, seguían siendo enemigos. Lo siento, Sensei. Es mi culpa por no capturar al Kazekage, dijo Shisui, sintiéndose culpable. A pesar de todo el esfuerzo que su maestro había puesto para conseguir esta victoria, había dejado escapar el premio más grande. No es tu culpa, Shisui. Lo has hecho bien, dijo Danzo, golpeando suavemente la mesa con una sonrisa misteriosa en su rostro. Además, dejar escapar al Kazekage podría no ser algo malo para nosotros. Danzo dijo esto principalmente por las acciones escandalosas de Rasa en la historia original. Estos incluyeron, pero no se limitaron a, traicionar a Pakura a Kirigakure a cambio de un alto el fuego, probar el potencial de su propio hijo y Jinchuriki Gaara a través de intentos de asesinato, y colaborar con Orochimaru para lanzar el plan Konoha Crush, solo para ser traicionado. Así, Danzo se sintió relativamente cómodo con Rasa como líder de Tsunagakure.
Sin embargo, Shisui todavía parecía preocupado. ¿Podría el Kazekage abandonar a estos prisioneros y negarse a negociar con nosotros? Si el Kazekage decidiera esconderse, Konoha realmente no tenía muchas buenas opciones en ese momento. Konoha ya enfrentaba una escasez de mano de obra. Con tantos prisioneros Suna que custodiar, Konoha no pudo reunir suficientes fuerzas para continuar avanzando hacia la vasta Tierra del Viento. Pero Danzo no parecía demasiado preocupado por este tema. Señaló el mapa del País del Viento y dijo, ¿has olvidado que todavía hay alguien operando en el País del Viento? Minato-senpai. Shisui abrió mucho los ojos al comprender al instante lo que quería decir Danzo. Danzo sonrió con sorna. No te preocupes. Mientras Minato siga activo en el País del Viento, Rasa no tendrá más remedio que buscar la paz con nosotros. Con la velocidad de Minato, Tsunagakure no pudo atraparlo, ni tampoco pudieron ahuyentarlo. Si alguien fuera atrapado solo, significaría una muerte segura. Para ser precisos, incluso si no estuvieran solos, aún podrían terminar muertos. Este era el bicho Minato. Mientras Tsunagakure no hiciera las paces con Konoha, nunca podrían resolver esta amenaza persistente ni concentrar sus esfuerzos en lidiar con Kirigakure. De lo contrario, Konoha podría simplemente dejar que Minato cause algo de caos dentro del País del Viento de vez en cuando. Olvídense de los ataques de decapitación. Provocar incendios, emboscar líneas de suministro y otras acciones similares eran completamente factibles. Como Danzo había predicho, solo un día después, el Chunin de Suna, Baki, llegó al campamento de primera línea de Konoha con órdenes. Baki estaba vestido con el clásico atuendo Suna, con un chaleco marrón y un pañuelo blanco que cubría la mitad de su rostro, revelando solo el tatuaje rojo en su mejilla. Señor Danzo, he venido en nombre del Kazekage para discutir los términos de paz con su aldea, dijo Baki, inclinando la cabeza, haciendo todo lo posible por ocultar el odio y el miedo en sus ojos al enfrentar a Danzo. Desafortunadamente, sus microexpresiones quedaron al descubierto ante el Byakugan de Danzo. Danzo estaba sentado en la silla del centro, apoyado en su bastón, su voz ronca tenía la arrogancia de un vencedor. Como parte derrotada, Tsunagakure envía solo a un simple Chunin como tú para negociar la paz. Parece que a tu Kazekage le falta sinceridad. Danzo abrió lentamente los ojos y un destello de agudeza brilló en ellos. ¿O es que algo le ha pasado a tu Kazekage y Tsunagakure se ha visto reducida a dejar que un Chunin tome decisiones? Sus palabras arrogantes ensombrecieron al instante la expresión de Baki. Apretando los dientes, Baki respondió, Señor Danzo, nuestro Kazekage se encuentra bien. Gracias por su preocupación. Ah. Danzo primero mostró sorpresa, pero de repente pareció comprender. Entonces debe ser tu consejera mayor, Chiyo, quien tuvo un accidente. Ante estas palabras, el corazón de Baki dio un vuelco. Como subordinado de confianza de Rasa, estaba muy consciente de la verdad sobre la muerte de Chiyo. Que Danzo se enfrentara a esto lo puso nervioso. Pero rápidamente se tranquilizó y respondió, Señor Danzo, no hay necesidad de investigar más. La anciana Chiyo también está bien. Aunque lo ocultó bien, Danzo aún captó la fugaz mirada de pánico y culpa en los ojos de Baki. Los labios de Danzo se curvaron en una sonrisa misteriosa. ¡Qué bien! Golpeó la mesa con un tono serio. Ya que el Kazekage y Chiyo están vivos, que vengan a negociar conmigo en persona. Esto finalmente puso nervioso a Baki. Después de todo, las órdenes de Rasa eran claras. Debía llegar a un acuerdo de paz con Konoha lo antes posible, aunque eso implicara hacer concesiones significativas. Así que Baki solo pudo decir, Señor Danzo, Tsunagakure es verdaderamente sincero esta vez. Es solo que el Kazekage y la anciana Chiyo no se encuentran bien y no pueden estar presentes. Al escuchar su respuesta, Danzo sonrió. A estas alturas, estaba casi seguro, por las reacciones de Baki, de que Chiyo estaba efectivamente muerta. Ya que dices que Tsunagakure es sincero, entonces dime, ¿qué estás dispuesto a ofrecer para compensar a Konoha por sus pérdidas? Con una ventaja tan grande en la mano, Danzo no dudó en adoptar el comportamiento de un vencedor. Baki estaba enojado e indefenso. Solo pudo presentar los términos que él y Rasa habían discutido previamente. Si Konoha está dispuesta a firmar un tratado de paz, Tsunagakure retirará sus fuerzas del país de la lluvia y del país de los ríos, cediendo los mercados misioneros de ambos países a Konoha. La oferta de Rasa inmediatamente provocó una risa fría de Danzo. Junin Baki, si no me equivoco, Tsunagakure ha sufrido grandes pérdidas, ¿correcto?
En tal situación, ¿realmente tienes la capacidad de competir con Konoha por los mercados de misiones en el país de la lluvia y el país de los ríos? Sin embargo, Baki parecía pensar lo contrario. Señor Danzo, puede que Tsunagakure no tenga la capacidad de competir por estos mercados ahora, pero ¿qué pasará dentro de 5 años? ¿10 años? Si Konoha y Tsunagakure firman un tratado, Tsunagakure puede garantizar que durante los próximos 20 años, nuestros ninjas no aparecerán en estos dos países. En esencia, se trataba de cambiar el futuro del pueblo por la paz en el presente. Pero Danzo no estaba interesado. La razón era simple. El líder actual de Tsunagakure era Rasa. En la historia original, después de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, Konoha y Tsunagakure habían formado una alianza. Pero esa alianza no tuvo sentido, ya que Tsunagakure aún unió fuerzas con Otogakure para lanzar el plan aplastamiento de Konoha. Así, Danzo afirmó sin rodeos. No me interesan esas promesas vagas. Quiero beneficios tangibles ahora. Al ver que Danzo no se inmutaba, Baki se quedó en silencio. Después de un momento, dijo. Señor Danzo, por favor díganos directamente qué condiciones requiere Konoha para la paz. Reparaciones, declaró finalmente Danzo su objetivo. Quiero 10.000 millones de Ri en reparaciones de guerra. La exigencia de Danzo fue una exageración flagrante. Pero ahora la situación era diferente. Durante las negociaciones con Kirigakure, Konoha se enfrentaba al riesgo de una guerra de 4 frentes. Además, la ofensiva de Tsunagakure había sido feroz, obligando a Konoha a actuar rápidamente y llegar a un acuerdo con Kirigakure. De lo contrario, Danzo no habría dejado escapar a Kirigakure tan fácilmente. Ahora, sin embargo, las cosas eran diferentes. Las ofensivas de la Tierra y la Tierra del Rayo no fueron particularmente agresivas. Con Jiraiya, Orochimaru y otros manteniendo el control, Danzo tuvo mucho tiempo para manejar las negociaciones con Tsunagakure. Imposible. Al oír la exorbitante cantidad, Baki protestó de inmediato. Tsunagakure no tiene esa cantidad de dinero. Danzo frunció el ceño y se volvió hacia su discípulo. ¿Qué crees que deberíamos hacer en esta situación, Shisui? Shisui quedó atónito por un momento, luego consideró cuidadosamente el asunto. Sensei, recuerdo que la región oriental del país del viento, cerca del país de la lluvia, tiene una zona minera. Baki finalmente se dio cuenta de que este anciano y su discípulo tenían sus ojos puestos en los recursos minerales de la Tierra del Viento. Señor Danzo, estas zonas mineras son el alma del país del viento. No pueden ser vendidas a Konoha. ¡Qué broma! Como el país del viento ya había perdido las ciudades productoras de sal en el sur y los mercados misioneros en el país de la lluvia y el país de los ríos, la pérdida de las zonas mineras del este dejaría a la gente y a los daimi sin nada. Al ver la postura firme de Baki, Danzo dijo comprensivamente. Junin Baki, no es necesario venderlos a Konoha. Un contrato de arrendamiento será suficiente. Rodeó con un círculo una zona del mapa. Solo quiero un contrato de arrendamiento de 20 años para esta zona. Durante esos 20 años, todos los recursos minerales producidos en esta región pertenecerán a Konoha. Baki observó la zona que Danzo había rodeado. Abarcaba casi 2/3 de las regiones ricas en minerales del país del viento. Era imposible aceptar una exigencia así. Aunque solo fuera por 20 años, seguía siendo inaceptable. Estos minerales eran cruciales para las armas y el equipo de Tsunagakure, así como para los ingresos fiscales de la Tierra del Viento. Parece que Lord Danzo quiere continuar la guerra. Dijo Baki, endureciendo su tono. Danzo, sin embargo, mantuvo la calma. Junin Baki, parece que has olvidado que fue Tsunagakure quien inició esta guerra. Tú puedes decidir cuándo empieza la guerra, pero yo decido cuándo termina. Si no consigo lo que quiero, no tengo problema en continuar la guerra hasta que lleguemos a Tsunagakure. El tono de Danzo no era particularmente contundente, pero hizo que Baki fuera muy consciente de su determinación. Si otra persona hubiera dicho esto, Baki probablemente lo habría descartado. Pero cuando Danzo dijo eso, supo que no era una amenaza vacía. Sin exagerar, Danzo era actualmente la figura más despiadada de todo el mundo shinobi. Le informaré de esto al Kazekage. Adiós. Baki se fue. Esto marcó el final de la primera ronda de negociaciones entre Konoha y Tsunagakure. Danzo no estaba preocupado. Sabía que Tsunagakure volvería a la mesa. Como era de esperar, cuando Baki trajo la noticia, Kazekage Rasa se puso furioso. Pero pronto un informe lo tranquilizó. El mismo día en que las negociaciones de Baki con Danzo fracasaron, el destello amarillo, Minato Namikaze, atacó otro puesto avanzado de Tsuna.
Además, su trayectoria se acercaba cada vez más a Sunagakure. Esto trajo recuerdos del miedo que Sunagakure había sentido durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi, cuando estaban dominados por el colmillo blanco de Konoha. «Esta es una amenaza flagrante», exclamó Rasa. Las negociaciones fracasaron, y ese mismo día, esto sucede. La advertencia no podría ser más obvia. «Señor Kazekage, ¿qué debemos hacer?», preguntó Baki, profundamente preocupado. Si Minato continuaba con sus ataques, la retaguardia del país del viento se vería sumida en el caos. Sin mencionar que sería imposible concentrarse en lidiar con Kirigakure. Negocia. Sigue negociando. Rasa recordó las últimas palabras de Chiyo y rápidamente tomó una decisión. Pon a prueba a Danzo y descubre si tiene otras exigencias. Intenta minimizar las concesiones al máximo. Baki asintió. Entendido. Pronto, la segunda oferta de Sunagakure llegó al campamento de Konoha. Sunagakure estaba dispuesta a ceder los mercados misioneros en la Tierra de la Lluvia y la Tierra de los Ríos, ofrecer un contrato de arrendamiento de 10 años sobre una cuarta parte de sus áreas mineras y pagar 100 millones de ri en reparaciones. A cambio, Konoha liberaría a todos los prisioneros y formaría una alianza con Sunagakure. La alianza estipularía que si un enemigo atacaba a cualquiera de los países miembros, el otro le declararía la guerra a ese enemigo. Capítulo 95. Ante las condiciones de Sunagakure, Danzo, por supuesto, las rechazó. Expresó su enojo por la falta de sinceridad de Sunagakure. Se dijo que incluso rompió la mesa en la sala de mando. Danzo también despotricó sobre querer aniquilar la Tierra del Viento y amenazas similares. Entonces, una fuerza de Konoha de 500 hombres fue estacionada en la frontera entre el país de la lluvia y el país del viento, adoptando una postura lista para el combate. Esto aterrorizó a Sunagakure. Después de haber perdido más de 1000 ninjas y todavía involucrado en una guerra con Kirigakure, las fuerzas disponibles de Sunagakure estaban severamente agotadas. Si Danzo lanzara un ataque contra la Tierra del Viento, no tendrían más opción que recurrir a la guerra de guerrillas, apoyándose en su vasto territorio. Así pues, Rasa convocó apresuradamente una reunión. ¿De verdad los espías de Konoha vieron a Danzo furioso por nuestras condiciones?, preguntó Rasa con el ceño fruncido. No estaba seguro de si la postura agresiva de Danzo era simplemente una táctica de presión o si realmente tenía la intención de continuar el asalto a Sunagakure. Después de todo, las zonas mineras que quería Danzo estaban a solo 40 o 50 kilómetros de la frontera más cercana. Baki, encargado de inteligencia, asintió con gravedad. Nuestros espías informaron que, tras recibir nuestras condiciones, Danzo destrozó su mesa en un ataque de ira. Al escuchar esto, la expresión de Rasa se volvió aún más seria. Aumenten los derechos mineros a 15 años y eleven las reparaciones a 200 millones de ri. Ordenó Rasa, entrecerrando los ojos al recordar la última carta de Chiyo. Además, envía una carta al Daimi, pidiéndole que medie con el Daimi del fuego. ¿Sí? Después de recibir la orden, Baki redactó rápidamente una nueva propuesta y la entregó al campamento de Konoha lo más rápido posible. Como era de esperar, Danzo también rechazó estos términos. Insistió en que se le devolvieran al menos la mitad de las zonas mineras o más de 5.000 millones de ri en concepto de reparaciones. Sunagakure simplemente no podía aceptar tales condiciones. Así pues, las negociaciones fracasaron una vez más. Pero después de que Baki se fue, Shisui le trajo a Danzo algunas malas noticias. Konoha había enviado a alguien. ¿Quién es?, preguntó Danzo, no particularmente sorprendido, pero curioso por saber a quién había enviado Hiruzen Sarutobi esta vez. Seguramente no fue Omura Mitokado otra vez. ¿Realmente Hiruzen lo enviaría a ser humillado por Danzo una vez más? Es Torifu Akimichi, informó Shisui. Esto sorprendió a Danzo. Aunque Torifu también era su compañero discípulo, a diferencia de Koharu Tatane y Omura Mitokado, no había elegido convertirse en un anciano de Konoha. En lugar de ello, se había situado voluntariamente en la frontera para supervisar las fuerzas fronterizas. Esta decisión lo mantuvo alejado del centro del poder y al mismo tiempo lo evitó conflictos innecesarios. Como resultado, mantuvo buenas relaciones con los F4 de Konoha, ya que no estuvo involucrado en sus luchas de poder. No esperaba que Hiruzen lo enviara. Tráiganlo, dijo Danzo. Shisui no mostró ninguna reacción. Al principio, escuchar a Danzo llamar al Hokage Hiruzen lo había hecho sentir incómodo, pero ahora estaba completamente acostumbrado. Hiruzen era solo Hiruzen. Al menos no lo llamaban cerdo.
Pronto, bajo la guía de Shisui, el corpulento Torifu Kimichi se paró frente a Danzo. No esperaba que Hiruzen te enviara como mediador. Eso es raro, bromeó Danzo en cuanto se conocieron. Torifu, como la mayoría de los miembros del clan Akimichi, tenía una apariencia algo simple y honesta. Con la edad, parecía aún más amable y benévolo. Hiruzen me pidió que te dijera que el Daimi lo está presionando mucho. Quieren que la guerra termine lo antes posible, dijo Torifu, dejándose caer en una silla con un crujido. Al oír hablar del Daimi, Danzo se burló. Otra vez estos nobles miopes. Torifu, aparentemente acostumbrado a la franqueza de Danzo, mostró poca reacción. Sacó una bolsa de papas fritas con naturalidad y añadió. Además, el país de la tierra y el país del rayo parecen estar observándonos. Deberías intentar terminar con esto rápido. Danzo miró al anciano y sonrió. Deberías reducir la comida chatarra. No es buena para la salud. Dicho esto, se levantó y dijo con calma. Bueno, es el momento adecuado. Es hora de recoger la captura. Luego le entregó a Shisui un tratado previamente preparado. Ve y entrégale esto a Rasa. Dile que es la última oportunidad. Si se niega, nos prepararemos para reiniciar la guerra. Shisui, ahora inmune al estilo agresivo de Danzo, asintió y desapareció en un instante. Torifu aplastó las patatas fritas en su mano y se maravilló. La velocidad de ese chico es impresionante. Al oír que alguien elogiaba a su discípulo, Danzo sonrió levemente. De lo contrario, ¿cómo podría ser digno de ser mi discípulo? Torifu quedó atónito y sus fichas cayeron al suelo. ¿Estás diciendo que este Uchiha es tu discípulo? Danzo asintió levemente. El rostro de Torifu mostró una expresión de alarma. ¿Planeas atacar a los Uchiha? Aunque no le gustaban las luchas políticas, eso no significaba que careciera de sensibilidad política. Que Danzo tomara un Uchiha como discípulo seguramente significaba que estaba tramando algún plan. Al escuchar las palabras de Torifu, el rostro de Danzo se oscureció. ¿En qué medida su yo del pasado había atacado a los Uchiha? Pero aún así explicó. Este es el nieto de Kagami Uchiha. Lo más importante es que tiene un talento aún mayor que su abuelo. Torifu se sorprendió. ¿Tantos elogios le haces a este chico? ¡Qué bien! No insistió más. Para él, siempre que Danzo no planeara actuar contra el Uchiha, eso era suficiente. Por supuesto, incluso si Danzo planeara actuar, había poco que Torifu pudiera hacer desde su remoto puesto fronterizo. Danzo, aparentemente intuyendo su preocupación, le dio una suave palmadita en el brazo. Tranquilo, no haré daño a la aldea. Dicho esto, Danzo acompañó a Torifu afuera. Vamos a tomar algo. Mientras Danzo disfrutaba de una bebida, Tsunagakure se vio sumido en un doloroso dilema debido a la llegada de Shisui. Especialmente cuando Shisui, como discípulo de Danzo, dio el ultimátum. Si te niegas, prepárate para la guerra. Todo Tsunagakure se llenó de ansiedad. Sin exagerar, Danzo ahora era el enemigo público de Tsunagakure. Más allá del odio, también había un miedo profundo. Como una de las 5 grandes aldeas shinobi, Tsunagakure nunca había sido tan completamente derrotada desde la Primera Guerra Mundial shinobi. Después de enviar a Shisui a descansar, Rasa miró el tratado en silencio. Esta vez, Danzo no hizo exigencias escandalosas, sino que presentó su resultado final. 1. Tsunagakure pagaría a Konoha 400 millones de ri en reparaciones. 2. Tsunagakure arrendaría parte de las zonas mineras del este y las regiones circundantes a Konoha durante 15 años. 3. Konoha tendría autonomía dentro de las áreas arrendadas. Durante el período de arrendamiento, Tsunagakure no interferiría con ninguna actividad en las regiones arrendadas, y Konoha podría enviar profesionales para extraer los recursos. 4. Konoha y Tsunagakure establecerían relaciones amistosas, cesarían las acciones militares entre sí y establecerían un puerto comercial en la frontera entre el país del viento y el país de la lluvia para facilitar el libre comercio y el intercambio cultural. 5. Durante 15 años, Tsunagakure no aparecería en el país de los ríos, el país de la lluvia o el país del fuego sin el permiso de Konoha. 6. Konoha y Tsunagakure organizaban periódicamente actividades de intercambio ninja, que incluían, entre otras, la organización conjunta de los exámenes Chunin. 7. Konoha liberaría a los prisioneros de Tsunagakure en grupos. Debajo de cada una de las 7 condiciones de Danzo había explicaciones y definiciones detalladas. Estaba claro que se había pensado mucho en ello.
Por ejemplo, la parte de las zonas mineras y regiones circundantes en la segunda cláusula estaba claramente marcada en el mapa, cubriendo aproximadamente un tercio de las áreas mineras de la Tierra del Viento, todas ubicadas cerca de la Tierra de la Lluvia. Probablemente esto fue para facilitar la gestión. Baki, ¿qué opinas? Le preguntó Rasa a su ayudante de confianza. No era que no quisiera consultar a otros, sino que Sunagakure simplemente no tenía a nadie más a quien recurrir. El anciano Chiyo estaba muerto. El otro anciano, Ebis, estaba manejando los asuntos en Sunagakure para evitar que ese maldito destello amarillo se infiltrara. Pakura lideraba la defensa contra Kirigakure. La única persona con la que Rasa podía discutir esto era Baki. Baki habló sin rodeos. Señor Kazekage, la ofensiva de Kirigakure se está intensificando. Debemos tomar una decisión pronto. Su tono era serio. Dada la oscuridad de la personalidad del shinobi, si rechazamos esta propuesta, incluso si no lanza un ataque a gran escala, perderemos nuestras regiones fronterizas. Tendremos que confiar en nuestra profundidad estratégica para resistir. Además, con el destello amarillo de Konoha causando problemas, las áreas mineras en el tratado serán difíciles de explotar de todos modos. Rasa se cruzó de brazos. ¿Estás diciendo que, ya que no podemos explotar estas zonas debido a la interferencia de Konoha, podríamos cederlas temporalmente para asegurar la paz? Baki asintió. Exactamente. Al menos esto nos dará tiempo para recuperarnos. Una vez que recuperemos nuestras fuerzas, podremos buscar oportunidades. Las demás naciones no se quedarán de brazos cruzados mientras Konoha se fortalece. Rasa consideró esto. El razonamiento de Baki tenía sentido. Tras sufrir pérdidas tan cuantiosas, la máxima prioridad de Sunagakure era poner fin a la guerra y reconstruir. No podían permitirse seguir luchando. ¿Y qué pasa con el tratado de paz? Con suficiente fuerza militar, Rasa podría destruirlo como si fuera nada. Entonces hagamos lo que dices. Rasa finalmente cedió. Como su ayudante de confianza, Baki respiró aliviado. Si la guerra continuaba, la Tierra del Viento quedaría en ruinas. Cuando salió con el tratado firmado por Rasa, encontró a Shisui sentado tranquilamente en una silla. A pesar de ser de bandos opuestos, Baki no pudo evitar sentir un poco de respeto por el discípulo de Danzo. Aunque también había ido al campamento de Konoha para negociar y entregar mensajes, sus posiciones eran diferentes. Para Konoha, Baki era solo un enemigo derrotado. No importaba si vivía o moría. Pero para Sunagakure, Shisui era el discípulo de su enemigo. Además, el mensaje que Danzo le hizo entregar era tan arrogante que si Rasa se hubiera negado y decidido reiniciar la guerra, Shisui habría sido la primera víctima. Aún así, mantuvo la compostura, inquebrantable incluso ante el peligro. Esto fue verdaderamente notable. Al ver a Baki, Shisui se levantó rápidamente y preguntó: «Junin Baki, ¿el Kazekage ha tomado una decisión?» Baki estudió al joven, suspiró para sus adentros y le entregó el tratado. «El Kazekage ha aceptado». Al escuchar esto, un destello de alegría cruzó el rostro de Shisui. Esto significaba que Konoha no tendría que continuar la guerra y no se perderían más vidas en la búsqueda de la paz. En ese caso, volveré para informar a mi maestro, dijo Shisui, ansioso por irse sin demora. Por supuesto, durante todo el proceso, permaneció vigilante, vigilando a Baki y sus alrededores. Al ver esto, Baki se impresionó aún más. Detuvo a Shisui cuando estaba a punto de irse y le preguntó: ¿No le temes a la muerte? Al oír esta pregunta, Shisui se giró y sonrió. Danzo-sensei dijo que solo atreviéndose a quemarse se puede iluminar la aldea y proteger lo que se aprecia. Con eso, desapareció de la vista de Baki. Después de que Shisui se fue, Kazekage Rasa finalmente apareció. Mirando en la dirección en la que se había ido Shisui, se burló. HMPH, la voluntad del fuego otra vez. Entonces, Rasa apretó los puños con fuerza. Solo espera. Una vez que Sunagakure recupere su fuerza, haremos que Konoha sienta la misma humillación. La expresión del Kazekage estaba retorcida por el odio. Al ver esto, Baki se quedó a un lado, lleno de preocupación.